En un ambiente húmedo y tropical, al sur de Colombia, donde las altas montañas se abren para permitir el paso de los grandes ríos que se precipitan buscando los 4 puntos cardinales, y en medio de un paisaje abrupto y singular, se asentó hace más de 3.300 años un núcleo humano que se convertiría en uno de los grandes enigmas de la ciencia universal del siglo XX. Aquí, muy cerca de la línea ecuatorial, en el punto de encuentro entre los Andes y la Amazonia, donde parten las vertientes fluviales hacia los océanos Atlántico y Pacífico y hacia el gran río Amazonas, los aborígenes que labraron la piedra años antes de Jesucristo dejaron grandes monumentos que, tal vez, fueron su más importante medio de comunicación, con elementos significantes que se perdieron entre las brumas del tiempo. Cuando los españoles exploraron estas tierras, en el siglo XVIII de nuestra era, denominaron San Agustín a esta región del departamento del Huila, en el valle alto del río Magdalena, nombre que después se hizo extensivo a la misteriosa cultura prehispánica que dejó su testimonio y desapareció de la faz de la tierra. Del misterio de San Agustín todo está por descubrirse. Los más recientes estudios arqueológicos han demostrado que los escultores tenían una visión cósmica de la vida y de la muerte, y que se inspiraban en el sol como fuente de la sabiduría. Los posibles movimientos del astro rey eran conocidos por los agustinianos, quienes plasmaron en su arte una visión del mundo. Las estatuas, principal manifestación del arte de este pueblo, miran siempre hacia el sol, y todas han sido encontradas dando la espalda hacia el occidente, el punto cardinal que representa el mundo del ocaso, de las sombras y de la muerte. El sitio de la Chaquira, adornado por una cascada que se precipita hacia un profundo cañón del río Magdalena, con abismos que solo desafían las águilas, es el lugar donde mejor parece confirmarse esta idea cósmica, en una gran piedra en la que se talló sobre el farallón una terna de figuras con particulares caracteres. La pregunta que nos hacemos es qué significan estos 3 relieves tallados en un lugar agreste e impresionante por la monumentalidad. Los 3 relieves están mirando cada uno respectivamente hacia el este, el de la mitad, uno hacia el sur y el otro hacia el norte. Esto quiere decir que estas figuras están adorando permanentemente el sol, porque de acuerdo a la época del año el sol va cambiando su lugar de nacimiento, o como lo vemos desde la tierra aparecer en las horas de la mañana. O sea, en síntesis podemos decir que la cultura de San Agustín estuvo reverenciando permanentemente el sol desde un sitio tan espectacular como el de la Chaquira. El conjunto de la estatuaria de San Agustín, compuesto por más de 300 piezas, generalmente se ha encontrado sobre la entrada de las tumbas como guardianes de los muertos, en un tributo que se brinda al más allá, al culto de la muerte. Las estatuas semejan vigilantes del cadáver, con templetes presididos por una figura principal y otras secundarias, algunas de las cuales servían de columnas al centro funerario, que en la parte posterior culminaba con la fosa propiamente dicha, adornada con lascas de piedra, colocadas en diferentes posiciones y con variada ornamentación. Hay varios tipos de tumbas, desde las sencillas de un solo pozo, hasta los complejos montículos en los que fueron enterrados los señores principales, donde además de las monumentales estatuas, se incluyeron curiosos grabados sobre las lajas que servían de pared a la sepultura, y que originalmente fueron pintadas con los colores rojo, blanco, negro y amarillo que fueron constantes en la decoración de sus necrópolis. También hay sarcófagos tallados en piedra, la mayoría de ellos con 2 metros de longitud y de gran volumen. Algunos
tienen una especie de asa o cogedero, aunque se supone que no era para cargarlos debido a su gran peso, y poseen una tapa para cubrir el cadáver. Una de estas piezas está labrada con la figura de un cuerpo humano de extrañas facciones, diseñadas en bajo relieve. Las ciudades funerarias, explanadas en los cerros, formando montículos, son los lugares que hoy conforman el área arqueológica, dispersa sobre los municipios de San Agustín, San José de Isnos y Salado Blanco, en el extremo sur del departamento del Huila. No puede hacerse una generalización en la estatuaria agustiniana, pues hay obras de diferentes tamaños, formas, motivos, acabados y volúmenes. La más grande está localizada en el Alto de los Ídolos, con peso superior a las 5 toneladas y que supera los 5 metros de altura. Le sigue la denominada como el Obispo, en el Parque de las Mesitas, con una figura infantil labrada sobre la parte media que divide la estatua en una zona superior de forma antropoide, rematada con una especie de mitra, y la región inferior, también antropomorfa, colocada inversamente, con la cabeza en dirección hacia el suelo. Muchos tratados se han escrito sobre el arte monumental agustiniano, en los que se destaca la perfección de unas esculturas de piedra labradas por un pueblo desconocido, que develó los misterios de la naturaleza y nos legó el enigma de su propia naturaleza. Los modelos superpuestos, conocidos como los doble yo o alter ego, tienen su máximo símbolo en el alto de las piedras, donde la efigie, con cerca de 2 metros de alta, muestra una total perfección en los detalles, con un manejo clásico del volumen, la simetría y la armonía del conjunto. Representa el cuerpo primario de un hombre de aspecto felino, sobre el cual se labró una figura superior de fiera presencia, que luego desciende por la espalda del primero hasta la parte media, de donde sobresale una cabeza de facciones semihumanas, de la cual bajan a lado y lado imágenes de lagartos finamente rematados en sus trazos y en sus formas. Las facciones del hombre superpuesto son muy similares al de la figura primaria de otro doble yo, situado en el alto de lavapatas, y las imágenes que caen por su espalda, aunque la efigie superior es sin duda la representación de un saurio. Los rasgos perfeccionistas adquieren mayor importancia en la llamada Fuente de Lavapatas, obra única en el mundo, en la que se utilizó una gran piedra que sirve de lecho a una quebrada, para esculpir canales serpenteantes y piletas grabadas con figuras en alto y bajo relieve, que se combinan para formar un conjunto integral de gran belleza. En este sitio lo que encontramos es una serie de canales tallados sobre el lecho de una quebrada, donde se hicieron también representaciones zoomorfas, antropozoomorfas, cuyo significado seguramente está relacionado con la cosmovisión de los grupos indígenas que habitaron esta zona. Es claro que podemos establecer el tipo de fauna allí representada, lo mismo que las representaciones antropomorfas, y podemos considerar que estos elementos jugaron un papel importante dentro de su mitología, dentro de su cosmovisión del mundo. Aparecen serpientes, un elemento que es recurrente también en otras tallas, en otras esculturas, aparecen ranas, aparecen lagartijas o salamandras, este tipo de fauna. Pero puntualizar más allá de eso yo creo que es un poco aventurado. Sobre el respecto existen diferentes teorías y creo yo que corresponden más al campo de la especulación, porque no tenemos un respaldo científico para este tipo de argumentos en el momento. La pileta principal de la Fuente de Lavapatas tiene el muro frontal decorado con 3 figuras especiales. Una mujer con facciones bien definidas y con las piernas fuera de la caja de agua, que está dando a luz un humanoide. A su lado, un hombre que parece representar un cacique luce un tocado de plumas. Y, seguidamente, un simio de cola notoria que corresponde a una especie de mono ya extinguida, originaria del Asia. En la segunda pileta es fácil distinguir la figura de la cabeza de un niño,
también labrada con rasgos de perfección y con trazos diferentes a los comunes en la escultura de la región. Como se puede observar, lavapatas es el conjunto de pequeños canales por los que corre el agua armónicamente, en lo que podría ser una extraña combinación de conocimientos tanto de escultura como de ingeniería hidráulica, y donde además, según recientes teorías, se representa el mapa del mundo antes de la división de los continentes, es decir, en el periodo del Pangeo, hace 70 millones de años. El agua necesariamente es un elemento significante en la cultura de San Agustín. En esta región los recursos hídricos son no solo abundantes, sino también exóticos y bellos. Aquí nacen los principales ríos colombianos y el más importante de ellos, el Magdalena, se angosta en el sitio denominado El Estrecho, donde las aguas se precipitan vertiginosamente en medio de rocas gigantescas que brindan un entorno irregular al paisaje, que se explaya con remolinos y remansos en medio de una exuberante vegetación. La región es pródiga también en caídas de agua, como el Salto del Mortín. O la cascada Simón Bolívar. Además del famoso Salto de Bordones, el más alto del país, en una caída libre que supera los 200 metros de altura, que aparte de brindar un atractivo turístico adicional a la región, que goza de todos los climas, desde el cálido hasta el páramo, le otorgan un halo de misterio y de ensueño. San Agustín ha sido definida como una región de magia, de misterio, de encanto, que produce extrañas sensaciones en las personas. Así lo testimonia un francés que hace más de una década vino de turista y se quedó definitivamente en San Agustín. Uno llega acá y no le da gana de irse, ¿sí? Es decir, se siente como unas vibraciones, siente que es el sitio como prometido, donde ya ha llegado, que no hay que buscar más donde quedarse, donde hacer sus raíces, yo diría. Es la pregunta, hace 20 años que me la hago, y cuando llegué a Colombia yo sabía que yo tenía que buscar un sitio. El sitio, cuando llegué aquí, ya sentí que lo había encontrado, ¿sí? Es más algo que uno siente por dentro que uno puede expresarse. Las estatuas de San Agustín estaban pintadas originalmente con tinturas vegetales y minerales, y las halladas más recientemente conservan su color, como las del Alto de El Purutal, en San José de Isnos, donde una de las figuras principales porta en sus manos un niño con cara roja y en actitud de sacrificio. Estas piezas tienen como característica el detalle del relieve, la perfección del contorno y de las formas de órganos, como la nariz, la boca, las orejas y el ojo delineado como típicamente humano. Pocas estatuas tienen labrado el sector posterior, excepto algunos detalles de la cabeza, como respondiendo al principio de dar la espalda a la oscuridad, al mundo de la noche. En este sentido, las obras tienen una narración frontal, sin dar importancia a los rasgos laterales o ulteriores. Para esculpir las estatuas, se emplearon trazos verticales y horizontales, y el ángulo que forma la cabeza en relación con el cuerpo las hace parecer levantadas y majestuosas, como proyectándose hacia la lejanía, mirando hacia el horizonte que delimitan las montañas de los Andes colombianos. Se ha podido constatar que hubo un diseño previo de la obra, teniendo en cuenta el volumen natural de la roca seleccionada para la escultura. En relación con la textura, las piedras conservan su rugosidad original, aunque es probable que emplearan agua y arena para suavizar aristas y superficies, proyectando un acabado que se conserva a través del paso de los siglos. Desde el punto de vista formal, el arte de San Agustín no fue improvisado. Allí tuvo que existir un pensamiento matemático y una geometría, algo que apenas la investigación arqueológica se está aproximando a ella. Las estatuas sabemos que fueron medidas. Hasta ahora podemos decir que todas se inscriben en un modelo
ortogonal o rectangular. Antes de hacer la escultura, las rocas fueron seleccionadas de acuerdo a lo que se quería tallar, y previamente debió existir un diseño porque corresponden, o todos los dibujos tienen una medida precisa y se inscriben en una cuadrícula, en un rectángulo. Un ojo, el ojo del lado izquierdo mide lo mismo que el ojo del lado derecho, o sea, hay una proporción armónica. No podríamos decir cuál fue el patrón de medida, pero sí sabemos que el arte de San Agustín, el arte de la piedra, de la escultura, fue medido y que corresponde a una proporción armónica. En la estatuaria se logra la perfección geométrica. El sol, la luna, los ojos de los peces tienen la forma circular. La serpiente enrollada y la cola de algunos monos son una espiral. Y una gigantesca cabeza fue labrada sobre una piedra de especie triangular, cuyos vértices fueron redondeados. La riqueza de las esculturas en piedra se manifiesta en diversos tipos de figuras. El águila, que sostiene una serpiente entre sus garras, y el pico. Los llamados monos siameses, unidos por el tórax. Los simios en acto de copulación. La rana tallada sobre una piedra en una hondonada. Caimanes, osos, una rata, serpientes, saurios y otros ejemplares de la fauna. Las figuras humanas o humanoides masculinas tienen rasgos de ferocidad, aunque los arqueólogos opinan que se trata de máscaras con facciones felinas usadas por sacerdotes o chamanes. Este tipo de obras se distingue fácilmente en algunos casos por tener el pene erecto, como se presenta en el dobleyó del Alto de Lavapatas, o amarrado, como sucede en la guardia principal de templetes en la Mesita B y el Alto de los Ídolos. En otras estatuas masculinas, el sexo se insinúa simplemente con un taparrabos o guayuco. No pasa lo mismo con las figuras femeninas, que presentan rasgos bien definidos, de incontrastable belleza y fino acabado en los detalles de la cabeza, y con vestidos estrictamente pudorosos. Así se observa en la llamada diosa embarazada del Alto de las Piedras, que incluso en sus adornos parece semejar el plano de los órganos genitales interiores de la mujer. Varias de las figuras secundarias de los templetes son femeninas, y algunas portan garrotes semejantes a los bates que actualmente se utilizan en el juego del béisbol, o llevan hermosos sombreros en los que el detalle en relieve reviste caracteres de sobriedad, elegancia y fino acabado. Mientras el molde masculino de la estatua agustiniana tiene cabeza grande y felina, desproporcionada con el resto del cuerpo en la mayoría de ocasiones, la estatua femenina es natural y bella en sus confecciones, en sus adornos y en sus proporciones, como se demuestra en esta figura que sirve de columna en uno de los templetes del Parque de las Mesitas. San Agustín para el mundo y para sus habitantes es una maravilla, es algo que solamente lo tiene Colombia. Los actuales habitantes de San Agustín se sienten orgullosos del pasado de su pueblo y miran con optimismo el futuro, seguros que el embrujo y el misterio que acompañan a la región continuarán motivando a los científicos y a los turistas de todo el mundo que a diario llegan para admirar el conjunto y formular su propia teoría sobre el hombre prehistórico. Por ello, las gentes se preocupan por mantener aseado el pueblo, por atender al visitante, por compartir toda la riqueza de un pasado remoto, cuyos orígenes se pierden en los confines de los siglos, y que, sin embargo, está aquí en todo momento, que no se ha perdido y se encuentra en cualquier esquina del poblado. Es un pasado del cual se saben muchas cosas, pero que a la hora de la verdad todo está por conocerse. Aún no se sabe qué pueblo habitó esta extraña y mágica región, qué etapas cumplieron en el desarrollo de su arte, qué idioma hablaban, cuáles eran sus costumbres, cómo se llamaban y cómo desaparecieron o hacia qué lugares partieron sin que se volvieran a practicar sus formas artísticas en piedra, oro
y arcilla. Como nada se sabe de ellos, el nombre que siglos después otorgaron los españoles al poblado se extendió a la desaparecida cultura y la denominación de sitios y lugares corresponde a la que han dado los campesinos de la comarca. La zona sur del departamento del Huila es pródiga en materiales cerámicos. Los antiguos hombres de San Agustín fueron también excelentes moldeadores de la arcilla, que utilizaron para las ofrendas funerarias, para el transporte de la tierra de diferente color con que se llenaban las tumbas, en los trabajos caseros y como adornos especiales. Las vasijas para ofrendas de más incidencia en las tumbas son las llamadas alcarrazas, vasijas de doble vertedera, lo mismo que las copas de base tubular, recipientes en forma de globo con ángulo periférico bastante pronunciado, ollas trípode, que al parecer usaron en la cocción de alimentos, platos pandos y cuencos semiesféricos. En los últimos años, el gobierno colombiano ha incrementado la investigación científica en el área de San Agustín y su zona de influencia arqueológica. En el futuro inmediato, utilizando modernos sistemas de estudio, se buscará determinar uno de los grandes enigmas de esta cultura. ¿Cómo vivieron estos hombres que antes de Jesucristo se dedicaron a fabricar monumentos en piedra para acompañar a sus muertos, pero no dejaron testimonio de lo que pudo ser su propia vida? Y por qué no decirlo, de lo que pudo ser el comienzo de su propia muerte. Ahora estamos considerando la región global, el área de influencia, para poder llegar a determinar cómo fue el proceso de ocupación, por una parte, de esta zona a través del tiempo, y asimismo vislumbrar los procesos de transformación desde el punto de vista de organización sociopolítica de las comunidades que allí vivieron. Pasará mucho tiempo para develar el misterio del hombre que aquí vino, se asentó, esculpió la piedra, dominó las técnicas de fundido del oro, manejó la cerámica y dejó un conjunto cosmogónico que tantas teorías como incógnitas ha suscitado. Después de haber analizado toda la documentación que presentó Colombia a la UNESCO y más específicamente al Comité de Patrimonio Mundial de esa organización sobre San Agustín, la UNESCO al calificar y al organizar todas las diferentes categorías y todos los criterios de selección que ellos tienen en cuenta para escoger los sitios que pueden y deben pertenecer al patrimonio mundial de la humanidad, vieron unas características excepcionales en San Agustín, encontraron su valor natural, su valor arqueológico, la historia que todo este lugar encierra, como unas características muy importantes para que fueran incluidas en esta lista en la cual la UNESCO ya viene participando desde el año 72, cuando se firmó la Convención de Patrimonio Mundial en la ciudad de París. Lo cierto es que se trató de un pueblo, o de un conjunto de pueblos, que iniciaron su actividad hace más de 3.300 años y nos legó una profunda huella que hoy Colombia brinda con orgullo, por tratarse de una de las últimas maravillas del pasado esplendoroso que las Naciones Unidas, a través de la UNESCO, ha declarado Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad.